En esta mañana vamos a continuar estudiando lo que hace 7 semanas atrás dejamos de estudiar, Daniel 11 y 12. La parte número 3 vamos en esta mañana a tratar de cubrir. Pero vamos a orar en esta mañana y entonces vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Oh Dios, una vez más queremos abrir tu palabra. Y el enemigo odia ese momento, cuando seres humanos en oración piden la dirección, la bendición del Espíritu Santo, pide que abra nuestras mentes, preparen nuestros corazones para escuchar la voz que todo ser humano siempre debe escuchar. La mejor de las voces, la que nunca se equivoca, la que nos ama y nos quiere redimir, la voz de Jesús. Señor, haz sencillo pero práctico el estudio. Ayúdanos a entender lo que tu palabra dice, pero entender también el tiempo, el momento de la historia, cómo el enemigo ha trabajado y trabaja y desea trabajar, y cómo Dios ha hecho, hace y hará todo lo posible para nuestra salvación. Que en esta mañana podamos permitir, Señor, que esa voz se escuche, sea atesorada en nuestros corazones, sea vivida en nuestras vidas y sea compartida, Señor. Bendice este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Se pidió a las Biblias el libro del profeta Daniel. Y terminamos nuestro estudio allá en el capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Estábamos estudiando el verso 41. Daniel 11, 41. Ahí terminamos nuestro estudio al inicio de ese versículo. Vamos a repetirlo. Dice, y vendrá, se refiere al rey del norte, al papado, y vendrá a la tierra gloriosa. Y la primera parte nos dimos cuenta cómo ahora el papado va a conquistar y va a traer la caída de los Estados Unidos. El gran bastión que fuera del protestantismo y de la libertad en todo sentido, incluyendo la libertad religiosa. Pero vemos que el país no tan solo está compuesto de un gobierno civil, sino también que está compuesto de una religión, y en sus orígenes y por muchos años, décadas, fue la religión protestante. Así que ahora vemos que el papado quiere destruir el republicanismo, que es la forma de gobierno establecida bajo principios bíblicos, pero también tiene que destruir el protestantismo para traer el colapso y la caída de la nación, y ahora la nación se levante y se convierta en la mano derecha del papado y establezca ahora una ley dominical nacional en sus comienzos y después de llegada al mundo. Y vendrá a la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán. Vamos a detenernos ahí, esa frase es la que queremos estudiar en esta mañana. La palabra naciones ha sido puesta por los traductores de la Biblia. No se encuentra. La forma correcta de leer esta frase es la siguiente: y muchos caerán. No sé por qué razón añadieron la palabra naciones. Así que vemos que muchos caerán. ¿Qué se refiere esta frase? Esta frase está hablando de lo que nosotros conocemos con la palabra zarandeo. Así que vimos ya el colapso que vendrá a la nación norteamericana, a la república, y ahora vamos a ver el zarandeo o la destrucción de la religión que realmente estableció esta nación, y también en forma particular veremos cómo se aplica al pueblo de Dios hoy día. Pues ese pueblo de Dios hoy día representa la tierra gloriosa también. Vamos a darnos cuenta de algunas cosas que queremos estudiar
en esta mañana, tomado de Daniel capítulo 11. Así que vemos ahora que el enemigo, usando el sistema papal, va a querer erradicar y destruir y quitar todo lo que queda del protestantismo, quien trajo las libertades y la prosperidad a las naciones. Sabemos que las iglesias protestantes desde octubre del año 1844 han caído. Son las hijas que han regresado a su madre, la ramera, y ellas se han convertido en rameras. Sin embargo, la palabra allí que encontramos en el segundo mensaje angélico, Daniel 14:8, dice que Babilonia ha caído. Está en presente continuado. Es decir, continúan todavía decayendo más y más su nivel espiritual y su lealtad y fidelidad a Dios. Y ahora nos damos cuenta cómo el papá lanza su último ataque a lo que quedaba del protestantismo y ahora inicia su ataque contra el remanente, contra el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Vamos a la historia para poder entender estas cosas en forma más completa. Cuando surge allá el movimiento de la Reforma en el siglo XVI, y la fecha que se usa como inicio es cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, 31 de octubre del año 1517. En 25 años más, la mitad de Europa había abrazado la fe protestante. Y no habían redes sociales, no había transportación, ni aún habían ferrocarriles, mucho menos carros y aviones. Era simplemente caballos o carruajes tirados por caballos. Así que ahora se imprensa, porque apenas estaba comenzando la prensa y era extremadamente cara, ahora comienza a promoverse la fe protestante y en 25 años, ahora la mitad de Europa había abrazado la fe protestante. Vamos a nombrarlo. Alemania en su totalidad. ¿Qué otros países? Holanda, Inglaterra, Escocia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Polonia, Bélgica. Todos esos países, ahora que era la parte norte y occidente, habían abrazado la fe protestante y ahora el sistema papal se estaba bajo un severo ataque. Pensaba que iba a ser destruido completamente. Pero comenzamos a darnos cuenta de algunas cosas. Ahora en el año 1545 hasta el año 1563, ahora se establece lo que se conoce en la historia como el Concilio de Trento en el norte de Italia. Este Concilio de Trento fue nombrado, dirigido, planeado y orquestado por el sistema papal, pero la cabeza era la nueva orden de Jesús que había sido fundada, los jesuitas. Y su objetivo era iniciar lo que ellos iniciaron con ese concilio, que se conoce como la Contrarreforma. Ese concilio duró 18 años. Pónganse a pensar, el concilio que más tiempo ha durado en la historia. 18 años tomó lugar y el plan era fortalecer las raíces del sistema papal, echarlas bien profundas, que no pudiera ser quitada, y ahora recuperar lo que habían perdido. Y ahora comenzaron a ellos a hacer sus planes para completamente deshacer lo que Dios había hecho en 25 años ya en la mitad de Europa. Allí, por ejemplo, se creó la forma de interpretar las profecías que se conoce futurismo con Francisco Rivera o el preterismo con Luis de Alcázar, dos sacerdotes jesuitas de origen español. Uno pone la profecía en el futuro, lo que creen hoy día los evangélicos. Israel es el centro de la profecía, un rapto secreto, un falso anticristo que se levantará en Europa, dispensaciones a través de la historia. Y completamente distrajeron la atención del mundo protestante al cuerno pequeño que todos los protestantes y todos los reformadores lo reconocían como el papado. Y hoy día no tienen idea de lo que es ese cuerno pequeño. O aquellos cristianos liberales que no creen realmente en la inspiración de Dios, ahora han abrazado el preterismo, donde lo que dijo el profeta tan solo se cumplió en los días que vivió el profeta, pero no hay ningún cumplimiento ni presente, mucho menos para el futuro.
Y ahora, a través de un falso sistema profético, para que entendamos la importancia de estudiar las profecías correctamente, ahora comenzaron a destruir, comenzaron a desmembrar, comenzaron a fraccionar el sistema protestante, el sistema que Dios había levantado para contrarrestar el falso sistema cristiano llamado como el sistema papal. Pero continuaron trabajando y realmente les tomó siglos para que ahora esas ideas entrasen dentro del sistema protestante. En sus inicios no lo lograron porque los protestantes estaban basados en la sola Escritura, tan solo lo que la palabra de Dios enseña. Pero a través de diferentes estratagemas y estrategias y métodos, infiltrándose por aquí en la política, en los estudios, en los seminarios, en las iglesias, etcétera, etcétera, lograron poco a poco, gradualmente, ir introduciendo sus falsas ideas. Ahora esto nos lleva a la historia presente, la parte 2. Vamos al año 1962, al año 1965, 3 años y meses duró. Es el segundo concilio del Vaticano. Otra vez orquestado por la misma Sociedad de Jesús, y ahora completamente su plan era ponerle punto y aparte y destruir completamente lo que quedaban, los vestigios que quedaban del protestantismo en Norteamérica sobre todo, pero también en Europa. Y lanzar un ataque severo al movimiento que Dios había levantado en Apocalipsis 12 y 17, el remanente que había venido y salido de las mujeres. Ahora comenzamos a darnos cuenta de lo que tomó lugar. Este concilio ahora promovió lo que hoy día se conoce con una palabra que se llama ecumenismo, que es unión, uniendo las iglesias evangélicas o ex-protestantes, uniendo ahora aún las sectas como mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, uniendo ahora ¿en qué base? En la base de el espiritismo, y lo vamos a ver en un momento, y en la base también de que de ahora la mundanalidad, otra vez, para unir las iglesias, no la palabra de Dios, sino unir las iglesias bajo el mandato papal. Vamos a comenzar a leer en esta mañana. Voy a leerles el libro Conflicto de los Siglos. Comienzo en la página 46. Vamos a ver cómo es que Satanás trabajó para que surgiese el papado. Y el mismo método ahora usa a través del Segundo Concilio del Vaticano. Al final se hizo un documento de más de 1000 páginas. Y brevemente vamos a hablar, a concisar lo que esas 1000 páginas quieren decir y quieren hoy día pretender enseñar al mundo. Dice, el gran adversario se esforzó entonces para obtener con artificios lo que no consiguiera con la violencia o la persecución del mundo cristiano en los primeros 3 siglos del cristianismo. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Ahora, en vez de los cristianos de ser considerados como ciudadanos de segunda clase, les ofreció prosperidad y les ofreció también que honores mundanos. Continuamos la lectura. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar sus corazones. No sé si captamos lo que estamos leyendo. Simplemente un barniz de cristianismo. Jesús es mi Salvador, acepto su muerte, acepto su resurrección, pero no hay cambio de vida, no hay transformación, continúo viviendo como antes. Y ahora simplemente pensaban que eran cristianos cuando realmente no lo eran. Continúo mi lectura. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Así que ahora ambos lados negociaron.
yo voy a ceder y tú vas a ceder. Y vamos a llegar a un punto medio. Todo basado en la llamada fe en Cristo. Y es lo que hace el movimiento ecuménico. Toma diferentes grupos religiosos. Ahora aparentemente, porque Roma nunca cambia, Roma cede un poco, ahora los llama hermanos, está dispuesto a conversar, a dialogar con ellos, a estar en sus reuniones, a invitarlos a sus reuniones, etcétera, etcétera. Y ahora comienza el paganismo cristianizado, que es el papado, aparentemente a hacer concesiones, y ahora los protestantes, que ya no eran protestantes, ahora comienzan a hacer aún mayores concesiones y supuestamente llegan a un punto común basado en la fe en Cristo, nada más. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro. Y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. No había lugar para negociar la verdad. No podían ellos dar un poco de la verdad y aceptar algo del error para simplemente estar de acuerdo con la mayoría. Continúo mi lectura. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar, a cambiar en algunos puntos, notes, no en todos los puntos, en algunos puntos su confesión de fe, sus principios, sus valores, sus enseñanzas bíblicas. Vamos a negociarlas, vamos a cambiarlas. Los tiempos han cambiado, la gente también. Hay que emplear nuevos métodos, nuevas formas de alcanzar a la gente. Hay que entender las cosas con un prisma o un lente diferente. Es lo que comenzaron a decir y hasta el día de hoy escuchamos esas mismas palabras. Y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Si nos unimos y unimos recursos y unimos esfuerzos y unimos nuestras energías, vamos a conquistar el mundo enteramente para Cristo. Esa es la falsa noción sobre la cual se edificó el falso cristianismo del papado y sobre la cual se está edificando y comenzó desde la década de los 60, por seguro, a formularse las ideas del ecumenismo hoy día entre todas las iglesias. Termina la cita diciendo: fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Jesús. Quedó una minoría que ahora, con su corazón quebrantado, ahora veía cómo la gran mayoría del mundo cristiano, entre comillas, ahora se unía al paganismo en el nombre de Dios, bajo el nombre de Jesús, aceptando su persona, su muerte, su resurrección y algunas enseñanzas bíblicas con el simple objetivo de unirse. Y termina la declaración diciendo: bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de Dios. Así que el Concilio de Trento comenzó el movimiento de la Contrarreforma. Y este segundo Concilio del Vaticano es el último acto para poner fin completo al protestantismo y a lo que quedaba del protestantismo, y también abrir la puerta y lanzar sus ataques férreos contra el grupo pequeño que todavía no había sido subyugado, para que también entregase sus principios. Este documento, usted puede leerlo aún hoy día, que salió del documento, se llama Documento del Segundo Concilio del Vaticano, y muestra algunos puntos que brevemente comparto en esta mañana. Dice lo siguiente: el primero, crear cultos de adoración contemporáneos. Así que hay que adorar a Dios un poco diferente hoy día, dicen ellos. Eso de piano y órganos y de himnos que ya tienen 200, 300 años o quién sabe cuánto tiempo, eso ya no es muy atractivo hoy día.
No olvide, estos signos tienen una experiencia, hay una historia de conversión. Estos signos estaban llenos de contenido bíblico. Era el testimonio de aquellos que habían venido a Jesús, era el testimonio de aquellos que habían pasado por una experiencia de conversión, era el testimonio de aquellos que habían entendido el mensaje y lo habían escrito con música. Ahora comenzaron a venir las baterías y las guitarras. Ahora el son de la música que había en el mundo comienza a introducirse en las iglesias. La letra, la parte lírica todavía parece ser correcta, no hay herejías, aunque son repetitivas, dicen lo mismo vez y vez tras vez, simplemente con un mensaje basado en Cristo, en su amor, en su perdón, en su sacrificio. Nada de obediencia, nada de lealtad, nada de fidelidad, nada de los mensajes. Ahora, todo tenía que ser una celebración en la iglesia. Esa palabra se hizo muy fácil de entender al comienzo de los 80 dentro del adventismo, con los famosos centros de celebración o cultos de celebración. Todo era para divertirnos, todo era entretenimiento, todo tenía que apelar al corazón carnal, no regenerado. Ahora las iglesias comenzaron a llenarse, pero ¿de quiénes? Elementos inconversos que profesaban conocer a Jesús, pero no tenían una relación con Él. Ahora había dramas, había títeres, ahora había un vestir casual aún de aquellos que presentaban la palabra. Eso de ponerse una ropa formal para ir a la casa de Dios, como era la costumbre, sus trajes, sus vestidos decentes, modestos. Nada de eso, pantalones, camisetas, ahora jeans, casual. Y ahora se fue rebajando más y más los principios que quedaban del protestantismo. Ahora habían chistes, habían picnics, habían vacaciones que se promovían en los cruceros. Ahora vamos a tal lugar y vamos a disfrutar por una semana y vamos a gastar miles de dólares para enriquecer al enemigo y su reino mientras estamos quitando el dinero de la causa del Señor. Ahora, poco a poco eso fue introduciéndose en todas las iglesias evangélicas, incluyendo nuestras congregaciones. Lo segundo que enfatiza este documento es no hacer énfasis en las doctrinas. Eso divide en primer lugar y en segundo lugar crea legalismo. Las doctrinas nos dividen porque cada uno cree como piensa que debe creer, pero si ponemos esas doctrinas a un lado y simplemente enfocamos nuestro culto y nuestra vida cristiana en la persona de Jesús, otra vez, ¿en qué leímos? En su vida, en su sacrificio y en su resurrección, es todo lo que necesitamos. Pero nunca se habla de que Jesús ascendió a los cielos y que hay un mensaje del santuario. No se habla de santidad, que es lo que Dios espera de nosotros. Y por eso nos ha dado su espíritu, el espíritu de santidad para llevarnos a la victoria sobre el pecado. No se hablan de normas cristianas, ni de principios cristianos, ni de temperancia, ni de modestia, ni de separarnos del mundo, ni de cortar con el mundo en costumbres, en prácticas, en creencias. No, eso divide. Eso es legalismo. Y esa palabra se ha ido introduciendo más, y hoy día es lo que la gran mayoría cree. Nada de profecías, nada de normas cristianas, ningún mensaje de amonestación, ni ninguna censura al pecado que pueda ofender al pecador, porque ahora no viene, no nos va a apoyar, no va a estar con nosotros. Y no importa que la gente viva hoy día ofendiendo a Dios todo el tiempo, eso no nos molesta. Lo que nos molesta es cuando el pecador se ofende porque su pecado es revelado y es señalado, y la única razón que lo hace Dios, como lo hizo Natán con el rey David, era para traerlo a la salvación. Mensajes neutros, mensajes de paños tibios, mensajes sin contenido bíblico, llenos de experiencias, de historias, de chistes, de cuentos, de aventuras, de cosas pasadas o presentes, etcétera, etcétera. Y ahora la palabra de Dios cada vez más y más fue puesta a un lado. Vemos lo que tomó lugar en este documento del Concilio II del Vaticano. Lo tercero era ahora crear lo que se llaman las asociaciones ministeriales, donde en una ciudad, en un pueblo, los ministros ahora se reúnen una vez al mes
Y allí pues se reúnen para conocerse, para conversar, para dialogar. Por supuesto, tan solo se pueden hablar de Jesús. Y como si después estamos nosotros en concordato con ellos, vamos a decir que son Babilonia. Vamos a decirle que necesitan cambiar su forma de pensar, su forma de opinar, su forma de enseñar, su forma de vivir, su forma de dirigir sus iglesias y sus hogares. No, silencio. Ahora viene después lo que ellos conocen como intercambio de púlpitos. Ahora un pastor de X iglesia es invitado a un sacerdote para que venga a esta iglesia, tenga una semana, tenga un día, tenga una oratoria, tenga un tema, y se promueven ahora la Navidad, se promueve la Semana Santa, todas estas festividades que antes eran casi desconocidas en el mundo protestante o eran levemente mencionadas con un énfasis cristocéntrico, ahora se llenan del ritualismo católico hoy día aún dentro de nuestras congregaciones. Y lo cuarto es crear ahora alianza con el poder civil. Por muchos años, en los Estados Unidos de Norteamérica, las iglesias protestantes eran un bastión, era una voz que constantemente se levantaba en contra de la unión de iglesia y Estado. Como eran protestantes y habían sufrido bajo la persecución allá en Europa de la iglesia y el Estado unida, cuando se estableció esta nación, ahora estos protestantes, bautistas, metodistas, presbiterianos, congregacionalistas, eran fuertes en la defensa de la libertad religiosa. El Estado por un lado, la iglesia por otro lado. ¿Separados? Sí. Pero ahora poco a poco este documento comenzaba a promover la alianza, la unión de iglesia y el Estado. No la libertad religiosa. Y les enseñaba cómo buscar ventajas y aún privilegios del Estado. Cómo apoyar a los políticos que ahora apoyaban estas iglesias, con diferentes puntos que tenían en común. Por ejemplo, ahí surge la conocida y llamada la mayoría moral, con Jerry Falwell, ya fallecido hace 14 o 15 años atrás, murió este señor. Y ahora los políticos ahora buscaban que ir a las iglesias para promoverse en sus campañas. Las iglesias le decían a sus miembros por quién votar. Las iglesias ahora ayudaban económicamente y esos políticos, una vez en posición de autoridad, ahora beneficiaban a estas iglesias con dinero, con propiedades para escuelas, para hospitales, para clínicas, para iglesias, etcétera, etcétera. Y la separación de iglesia y el Estado, que había sido un bastión de la libertad en esta nación, comenzó a acercarse más la iglesia y el Estado, más y más, y hoy día están a la par una de la otra. Leyéndoles en la página 496, escuche esta declaración. Fue la apostasía, no la lealtad a Dios, la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. De la misma forma, la apostasía en el mundo protestante, donde ahora sus miembros ya no asistían tanto a la iglesia. El mundo había entrado a la iglesia junto con el espiritismo, y lo vimos cuando leímos ahora cómo el mundo entró a la iglesia. Ahora comenzaban a disminuir las congregaciones, medias vacías las iglesias, no había dinero para los proyectos que ellos tenían, y ahora buscaron la ayuda del gobierno. Y lo mismo pasó cuando abrazaron los principios o las enseñanzas del espiritismo a través de este concilio que tomó lugar allá en la década de los años 60. Les leo para que ustedes puedan entender. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese el único atributo principal de Dios. Pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimiento enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal.
Aquí nos está hablando en el capítulo, ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Del espiritismo. Así que el espiritismo moderno hoy día no era lo que conocíamos años atrás, donde la gente sacrificaban animales y chivos y gallinas con ritos y con cosas que asustaban y espantaban a la gente. No, el espiritismo moderno se ha cambiado, ha asumido ahora un manto de cristianismo, habla de Jesús y de su amor, pero rebaja los principios. Continúo la lectura. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo esto lo pierde de vista. Así que vemos cómo el espiritismo moderno ha entrado a las iglesias. Lo que usted ve, lo que usted escucha hoy día, temas que simplemente hablan de amor, de aceptación, de la misericordia, de la gracia de Dios. Nunca se hace un llamado al arrepentimiento. Nunca se mencionan los pecados y se condenan esos pecados mientras se invita al pecador a venir a Jesús, pero para transformación y cambio y mejoras. Nunca se llama al mundo lo que es el terreno del enemigo, y se llama a la gente a salir de él. No se habla de obediencia, la ley de Dios, no, eso es legalismo, eso ni se puede mencionar. Y ahora las normas se rebajan, no hay palabra de Dios, no hay llamados, no hay apelaciones, no hay exhortaciones, no hay amonestaciones. Y la gente entra y sale cada semana, sea sábado o domingo, sin darse cuenta lo que realmente es un cristiano. Y comenzamos a darnos cuenta lo que comenzó a tomar. Ahora las iglesias completamente fueron ¿qué? Conquistadas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Les pongo este ejemplo para terminar en esta mañana, mi tiempo ya está por terminar. Cuando el presidente Ronald Reagan, el 20 de enero del año 1981, es inaugurado como el presidente número 40 de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, ahora la ceremonia de inauguración toma lugar en el lado oeste de la Casa Blanca. Usualmente había tomado lugar en el lado este. Los 3 primeros presidentes fueron dentro de la Casa Blanca, pues eran pocos. Pero a medida que fue pasando el tiempo y había más invitados, tuvieron que sacarlo de la Casa Blanca. Era muy pequeño para tener tanta gente y lo hacían en el lado este de la Casa Blanca. Pero por primera vez se hizo en el lado oeste y se mantiene hasta el día de hoy. Un sacerdote jesuita llamado Alberto Rivera fue, gracias a Dios que este hombre cambió, aceptó a Jesús, se hizo un ministro protestante y comenzó a escribir muchos documentos, artículos y aún libros para advertirle al mundo el peligro de los jesuitas. Él había sido parte de ellos, él los conocía, por años había trabajado con ellos, era uno de ellos y había sido capacitado, entrenado y educado por ellos. Y una de las cosas que menciona que cuando se hizo ese cambio fue una señal para todos los jesuitas del mundo entero, que todas las iglesias en Estados Unidos habían sido infiltradas y habían venido bajo el control de la orden jesuita. Año 1981. No tomó mucho tiempo después del Concilio Segundo del Vaticano, que termina en el año 1965, 16 años, quizás ni aún 16 años llegaron, para que ahora su agenda completamente se implementara en todas las iglesias de Estados Unidos, incluyendo nuestra organización. De ese año para acá hemos visto los grandes cambios que ha habido en nuestra iglesia. Como lo que ellos proponían en su documento oficial del Segundo Concilio del Vaticano, hoy día lo vemos diariamente y sobre todo cada sábado en nuestras congregaciones. Cultos contemporáneos. No hay llamados, no hay apelaciones, no hay pedidos de santidad, de obediencia, de separación del mundo. Dramas, títeres, guitarras, bajos, baterías, comidas,
picnics, salidas, congresos, cosas que simplemente para entretener. Vemos que ahora lo mismo ha tomado lugar con nosotros. Desde el año 1980 al presente, en estos 42 años, hemos visto grandes cambios. Si usted vino a la iglesia adventista del séptimo día después de esa fecha, usted no conoció la iglesia adventista del séptimo día. No que fuese perfecta en aquellos años, no lo era. Siempre ha habido luchas y desafíos, pero era una iglesia que tenía normas, tenía principios. Su énfasis no era simplemente en números, mayormente era en calidad. Ayudar a la gente a entender lo que es la vida cristiana, lo que es una relación con Jesús, lo que es caminar con Jesús, lo que es hacer a Jesús no tan solo nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. Lo que era la obra misionera, lo que era el tiempo final en el cual nos ha tocado vivir, la importancia de este mensaje solemne que el Señor nos ha dado como pueblo remanente, restaurar su santa ley en nuestras vidas y revelada al mundo también. Todas esas cosas gradualmente, pero con toda seguridad, se han ido poniendo más y más y más a un lado, y la mayoría de nuestras iglesias, si usted va hoy día, simplemente son evangélicas del séptimo día, y aún la observancia del sábado no es correcta en muchos casos. En muchos casos se ignora y se pisotea aún la observancia correcta del cuarto mandamiento. Queridos, la tierra gloriosa sería tomada también. Pero vamos a ver, el próximo estudio, que ahí no termina la profecía. Porque Dios sabe lo que Satanás iba a hacer. Pero Dios también tiene un plan. Y su plan Satanás no lo sabe. Pero Dios sí lo conoce y lo da en su palabra. Y vamos a ver cómo y qué va a pasar con los que forman parte de las iglesias de Babilonia y con los que forman parte de la iglesia remanente. ¿Qué va a pasar al final de la historia? Porque Dios tendrá un pueblo fiel, leal, comprometido con Él, basado en las Sagradas Escrituras, que cree en el espíritu de profecía y lo aprecia y lo valora. Un pueblo peculiar, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a continuar más adelante la parte 4 y vamos a ver qué más nos enseña el versículo 41 de Daniel 11. Próximo sábado estaremos transmitiendo desde Wisconsin, así que van a cambiar 2 horas. Allá son 2 horas de diferencia con el Pacífico. Aquí son las 10:35, allá serían las 12:35, para que usted sepa el cambio de hora para el próximo sábado. Y vamos a estar en un campamento, así que no vamos a tener este tema, no lo podremos continuar, pero más adelante sí lo haremos. Parte 4. Podamos ver la hermosura, la belleza y la certeza de la palabra profética que el Señor nos ha dado. Señor nos bendiga en esta mañana. Queridos, es tiempo de buscar al Señor desesperadamente. Los días que nos quedan son extremadamente cortos, pocos y malos. Y es tiempo, Señor, de que ayude a tu pueblo a abrir nuestros ojos, a quitar el prepucio de nuestros corazones, la incredulidad, la mundanalidad y tantas cosas que hay ahí, y que preparen nuestras mentes para que el Espíritu Santo incondicionalmente pueda morar y dirigirnos y guiarnos en estos momentos finales de la historia humana. Vamos a terminar con una oración. Le invito de rodillas que me acompañe en esta oración final. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque pudimos estudiar, aunque sea en forma breve y sencilla, algo que encontramos en tu palabra. Señor, hace 2600 años, esta información que Daniel escribió, tú la diste. Ya tú conocías los días presentes. Tú sabías todo lo que tomaría lugar. Señor, si tú sabes todo y puedes dirigir la historia y puedes dirigir naciones y puedes dirigir pueblos, ¿podrás dirigir nuestras vidas? No hay duda que sí puedes hacerlo. Y en esta mañana queremos, Señor,
reconsagrarnos a ti. Queremos serte fieles, leales. Queremos, Señor, que tu obra se haga y se termine en nosotros. Queremos ser parte de ese pueblo remanente que tienes y tendrás para terminar la obra. Queremos ser sellados. Queremos participar del fuerte pregón. Y queremos verte regresar en gloria y majestad, Señor. Qué momento será ese, oh Dios, cuando podamos contemplarte cara a cara, Señor. Darte la bienvenida y estar contigo para siempre. Señor, bendice a aquellos que a través de las redes sociales se han conectado o lo harán. Sus hogares, sus finanzas. Ayúdales en sus planes de salir de las ciudades, o de fortalecer sus matrimonios, o de educar a sus hijos en casa, o de cambiar sus dietas, o quizás su forma de vestir, de cómo administrar los recursos y el tiempo, de no ser entretenidos por Hollywood, sino, Señor, que podamos ser enseñados por tu palabra. Bendice a aquellos, Señor, que en estos días finales deseamos serte fieles y leales a ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.